Estamos enlazados en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde. Él es el director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político, también colaborador en este espacio, a quien hoy invitamos a nuestra entrevista de las 7, una entrevista más a fondo, en donde queremos comentar con Luis Carlos, si nos lo permite, todo el tema que hoy ocupa espacios extensos en redes sociales, en páginas de internet, en la web y también, por supuesto, en la prensa escrita. Me refiero al traca-traca que se está escenificando, del cual somos testigos, entre el Instituto Nacional Electoral, que acusa al gobierno de la 4T de querer descuartizar al Instituto Nacional Electoral, y la respuesta que ha dado el presidente de la República, señalando que quienes están descuartizando a la democracia son justamente los integrantes del Instituto Electoral, porque se roban las urnas, porque transan con los votos, porque cometen cualquier cantidad de irregularidades, olvidándose que él llegó a la presidencia gracias a que había un INE que le dio certeza, legalidad y legitimidad a su triunfo, pero ese es otro asunto que vale la pena comentar con Luis Carlos. Bienvenido, Luis Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues mira, yo quisiera hacer un primer comentario sobre lo que dijiste. Esta guerra verbal que ya llegó a niveles inéditos en las últimas 48 horas, donde ya se habla de destazar casi reses, y de acribillar y de fraudes inexistentes. Aquí tengo dos comentarios. Ya sabemos quién es López Obrador y lleva repitiendo esto durante casi 20 años. Dos, sorprende que como presidente siga repitiendo la misma cantaleta de fraudes que jamás ha comprobado. Tres, el día de ayer en su mañanera le subió todavía más el volumen de estridencia. Pero francamente, Pepe, creo que siempre hay que señalarlo, pero ya no hay que hacerle demasiado caso a López Obrador, ni en este ni en muchos otros temas. A mí me parece que el INE ha defendido con firmeza la institución, me parece que Lorenzo Córdoba lo ha hecho en general bien, pero me parece que ha sido imprudente en su forma de contestar. A mí me parece que un presidente del Instituto Nacional Electoral debe defender como lo ha hecho él, pero hay excesos verbales que está cometiendo Lorenzo Córdoba al amparo de la calentura, que me parece que no ayudan al ambiente. A ver, te voy a poner justamente lo que dijo Lorenzo Córdoba y que ha detonado también la gravedad de todo esto cuando ayer hablaba de descuartizar al INE, de acuerdo a lo que implica el plan B de reforma electoral que está por terminar de ser aprobado. Así lo dijo de este modo, para subrayar lo que tú dices, que es demasiado vocal, demasiado verbal el presidente del instituto. Vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen en entredicho y prácticamente desmantelan, descuartizan. Hoy sabemos, por testimonios que estuvieron presentes, que esas son las palabras que utilizó el titular de la política interior cuando fue a cabildear en el Senado, que los legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma. Descuarticen al INE, se dijo, y lo hicieron. O destacen al INE. Para el caso es lo mismo. ¿Qué te parece, Luis Carlos? A mí me parece que es innecesario que Lorenzo Córdoba entre al ring de estos dichos, y aunque hayan sido ciertos. Me parece que el presidente del Instituto Nacional Electoral debe mantener la prudencia, es decir, no debe dejar pasar una, por supuesto, y creo que Lorenzo y los consejeros han sido firmes, pero ya meterte a los adjetivos, a los dimes y diretes, a hablar de más, yo creo que Lorenzo está hablando de más. Creo que eso no ayuda al INE y no contribuye al ambiente general. López Obrador se ha excedido desde que es presidente. Eso le ha restado autoridad. Eso está erosionando su imagen y su confianza. Pero ese es el problema de López Obrador. López Obrador ya se va. Eso a mí ya no me importa. A mí me importa el INE, a mí me importa la dignidad del instituto, y a mí me parece que el presidente del instituto debe autocontenerse, debe moderarse, debe defender. Yo no estoy diciendo dejar pasar, pero hay de formas a formas, y me parece que Lorenzo Córdoba en ocasiones habla mucho y se mete en pleitos que son innecesarios. ¿Está en riesgo la elección de 2024 por todo esto? Sí, se pone en riesgo la eficacia del INE para organizar elecciones, sí.
Y en un contexto de alta conflictividad como va a ser 2024, el hecho de que el INE no tenga su capacidad al 100%, por supuesto que puede ser causa de una crisis mayor. Dicho de otra manera, el gobierno le quiere cortar los pies al instituto. Y si se los corta y el INE no puede caminar bien, el gobierno va a decir que eso es culpa del instituto y que eso es prueba del fraude de 2024. Entonces, es como una profecía autocumplida. Están motivando que funcione mal para después echarle la culpa al INE de que funciona mal cuando ha sido el gobierno con su reforma quien lo está gestando. Entonces, sí es muy tóxica la reforma. No es el fin del mundo, no es el fin del mundo, pero sí es tóxica y sí es regresiva y sí puede hacer mucho daño. Yo estimo, Pepe, que la Corte y los tribunales laborales van a revocar partes de esta reforma. Bueno, los tribunales laborales van a dar suspensiones para que la parte de la reducción laboral sea tan dañina, pero creo que la Corte va a quitar algunos aspectos y entonces el 100% del daño va a acabar, desde mi perspectiva, siendo un daño parcial, tóxico, que ojalá no ocurriera, pero yo confío que el INE pueda maniobrar adecuadamente en 2024, siempre y cuando se cumpla una condición, que los consejeros que se elijan en marzo sean gente responsable y gente sensata. Eso no lo sabemos, Pepe, pero si eso ocurre, creo que el INE puede navegar. Eso no significa bajar la guardia, eso significa seguir defendiendo al INE, pero también poner todo en perspectiva. ¿Hay riesgo de que si todo esto se consolida con la aprobación del Plan B de la reforma electoral, pueda en un momento dado estar en riesgo el tema electoral y anularse las elecciones, como se dijo, eventualmente? Mira, Pepe, yo fui presidente del IFE en 2006 y me sé esta historia de memoria. Esto que vamos a vivir en 2024 me hace recordar pasajes de 2006, desafortunadamente. ¿Qué ocurrió en 2006? Que el PRD, que en entonces postulaba a López Obrador, y López Obrador empezaron a cuestionar a la autoridad, no tanto como ahora. Empezaron a decir que estábamos ayudando al PRI y al PAN, empezaron a decir que no confiaban en los consejeros durante 2 o 3 años antes, no fue nuevo. El IFE hizo un esfuerzo enorme para generar certeza en los competidores, en el PRD, en López Obrador, tanta como se pudo. Y los días previos a la elección, pues muchos pensaban que López Obrador ganaría y entonces el PRD estaba muy contento, muy feliz. Pero cuando el día de la jornada no se cumplió su expectativa, detonaron toda una guerra y acusaron al IFE de un fraude. Y eso lo construyeron durante 3 años la narrativa para poder usarlo ex post en caso de ser necesario. Nuevamente ocurre algo semejante con diferencias. A, López Obrador es presidente. B, existe la probabilidad hoy de que Morena retenga la presidencia mucho más que lo haga la oposición, pero eso puede cambiar en unos meses. C, si Morena gana la elección de 2024, será a pesar del INE, pero si por alguna razón la pierde, dirán que fue por culpa del INE y que ellos lo advirtieron desde años antes. Entonces, es la misma táctica, por eso yo preveo que si la elección de 2024 se torna competida, aun y cuando Morena ganase, pero sobre todo si no ganase Morena, el país corre el riesgo de entrar en una crisis política mayor. Ese es el problema. Y con un INE con pies acotados, pues esto puede ser aún más grave, Pepe. Se viene entonces una lucha electoral sin precedentes, piensas tú. Pienso yo que la lucha electoral siempre ha existido y creo que en 2006 fue una lucha electoral sumamente competida, tanto que la diferencia fue de 250,000 votos. La diferencia hoy es que López Obrador es presidente, que el Estado mexicano, o dicho de otra manera, estoy exagerando, que el gobierno que él encabeza y digamos el oficialismo está emprendiendo una narrativa y un ataque global contra el INE y contra las personas que lo encabezan, que están sometiendo al instituto a través de una legislación secundaria para generarle una implosión por la dificultad de implementar una reforma de esta y que por lo tanto las condiciones de estrés son mucho mayores que en 2006. Por lo tanto, lo que yo percibo es que
Claro, si Morena gana por 15 puntos o la oposición gana por 15 puntos, pues no habrá problema, pero difícilmente será el caso. Entonces, yo vuelvo a ver que viene un problema político por el contexto de conflicto que se está gestando hoy desde el propio gobierno. ¿Crees tú que el presidente pueda, en el fondo de su corazón, abrigar miedo de perder el privilegio de mandar y para evitarlo está dispuesto a arrebatar? Yo creo que para el presidente es fundamental, condición necesaria ganar 2024. Es decir, si él ya dijo que la suya es la cuarta transformación, no es un gobierno cualquiera, es la cuarta transformación de la historia del país. Es como un gobierno de una dimensión divina. ¿Tú crees que un gobierno histórico, como él dice que es el suyo, podría perder en las urnas con los conservadores corruptos? Eso sería un contrasentido. Si su gobierno perdiera la elección, quiere decir que no era tal cuarta transformación. Entonces, para el presidente, desde un punto de vista emocional, psicológico, político y moral, es indispensable ganar la elección. Por eso yo creo que el gran problema es que López Obrador, su prioridad es ganar la elección al costo que sea, Pepe. Y cuando tú dices al costo que sea, eso significa que si él percibe que hay algún riesgo en algún momento de que eso ocurra, hoy no lo hay por las encuestas, pero eso se va a ir tornando competido. Si él hacia fines de este año, principios del otro, detecta que la cosa se está emparejando y que hay un riesgo, creo que el presidente está dispuesto a hacer muchas cosas para ganar la elección, sea como sea. Y si la perdiera en las urnas por el INE, creo yo que la respuesta natural será rechazar el resultado. Nada más que hay una diferencia entre rechazar el resultado como candidato opositor, como fue el caso en 2006 o 2012, que hacerlo como jefe del Estado mexicano. ¿Dirías tú, para concluir, que López Obrador demuestra con sus actos no creer en la democracia y tratar de imponer la autocracia? Yo no iría tan lejos, Pepe, porque también es necesario decir que López Obrador finalmente va a terminar su mandato de 6 años y eso me parece que es una buena noticia. Dos, me parece que López Obrador también tiene ciertos, o sea, aunque acabo de decir que él está dispuesto a ganar la elección sea como sea, pues también ha estado sometido a ciertos controles, es decir, no se ha convertido en un presidente todopoderoso, aunque su estilo tiende a eso. Tres, pero yo sí creo que su concepción de la política, su concepción del poder, su falta de valores democráticos, sí creo yo que han estado erosionando muchas de las condiciones para que una democracia funcione. Eso no quiere decir, Pepe, que antes funcionaba bien, no. Antes había muchos problemas y hay que repetirlo y repetirlo. Pero López Obrador ha contribuido a crear otros problemas que antes no existían, como la polarización, como el no respetar a las instituciones, como otras cosas. Entonces, el gran problema en este momento es que vamos a una transición de gobierno. La buena noticia es que el presidente se va como todos los presidentes, pero el tema es las condiciones en las cuales va a ocurrir la elección de 2024, que yo preveo van a ser todavía más complicadas de las que fueron en 2006, que fue una elección muy difícil. Si gana Morena, como todo indica hasta el día de hoy en la fotografía de las preferencias electorales, ¿tú crees que el presidente López Obrador, aunque ha dicho que él se va de la política y se va a su rancho, que ya sabemos cómo se llama, ¿tú crees que no cabría la posibilidad de que él pudiera ser eventualmente un funcionario de alto nivel para seguir presente en la política? Yo creo que López Obrador va a intentar ser el guardián de su legado, pero también en la historia de México esto lo han intentado muchos presidentes en los últimos 80 años y a nadie le ha funcionado. Yo creo que la lógica del poder implica desvincularte del poder de tu predecesor para poder ejercer el tuyo. Así es que inclusive en el caso de que ella sea la presidenta, que es lo más probable, según lo que se observa, creo que ella eventualmente tendría que desmarcarse. Y creo que en ese momento López Obrador puede intentar reclamar su lugar, puede intentar decir que se están desviando del legado de la cuarta transformación, pero creo que eso es una lógica del poder. Y creo otra cosa, Pepe, creo yo que la nueva presidenta, el nuevo presidente sea de Morena, si es de Morena,
creo yo, o al menos esa es la perspectiva que tenemos en Integralia Consultores, que nos dedicamos a analizar el futuro para detectar riesgos, tenemos la impresión de que lo más probable es que haya un aterrizaje suave, es decir, que el nuevo gobierno, por falta de recursos fiscales, por menor popularidad y por las condiciones más difíciles en las que tomará el poder, se tendrá que sentar, bajarle la estridencia, incluir y dejar atrás todo este tono de provocaciones que este gobierno ha gestado. Y si eso ocurre, si el nuevo gobierno de Morena o de otro partido toma esa postura, creo que podremos tener un aterrizaje suave y esta sacudida que ha tenido cosas buenas y malas de estos años podrán tener un desenlace, digamos, feliz. Eso es lo que vemos, no necesariamente ocurre, pero eso es probable que acabe ocurriendo. Sin embargo, si la elección se torna competida y hay muchos litigios y hay pleitos y se polariza todo y la elección se cierra mucho, este escenario optimista que te acabo de gestar se puede convertir en algo muy feo, que puede ser un gobierno más radical o un gobierno que no pueda hacer las cosas por condiciones de ingobernabilidad. Finalmente, de las corcholatas probables dentro de Morena, ¿quién podría lograr un aterrizaje más suave? ¿Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López? Pues mira, yo te diría que en un sentido Claudia Sheinbaum o Adán Augusto lo podrían lograr porque podrían tener más el control, digamos, de las bases morenistas y podrían estar más identificados con el aparato de la Cuarta Transformación y guiarlo hacia una moderación. También creo que Marcelo Ebrard lo podría lograr más porque creo que él es un hombre por formación moderado, más sensato, menos estridente sobre su estilo y naturalmente a Ebrard sería eso. Pero el gran problema de alguien como Ebrard podría ser que tendría menos arraigo en las bases morenistas. Y como lo ha probado Mario Delgado originalmente no es un hombre estridente ni peleonero como lo es ahora. Cuando tú no eres parte del bar y llegas al bar, si quieres que te acepten los demás comensales, tienes que tomarte muchos tequilas, tienes que radicalizarte para ser aceptado. Y ese es el riesgo que puede ocurrir. De tal forma que yo más bien creo que al margen de la persona, el contexto del país, menos dinero, menos popularidad y más dificultad para el entorno respecto al que recibe López Obrador, naturalmente deben forzar al nuevo gobierno a pactar. Pero si el país está en una situación ingobernable, el nuevo presidente o presidenta pueden decir, la única manera de asumir el poder después de López Obrador es con mano dura, para sentarme en la silla y empezar a gobernar. Y ese riesgo de mano dura y radicalismo no hay que descartarlo, porque si las cosas se ponen feas, ese puede ser el resultado. Gracias, Luis Carlos. Doctor, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros en esta entrevista de las 7. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.